Hola, hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de vuelta a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí de nuevo. Espero de todo corazón que estén teniendo un día maravilloso, lleno de luz y buenas vibras. Hoy, mis amigos, nos adentramos en un terreno que despierta pasiones, que genera susurros y, sobre todo, que alimenta la esperanza de millones de personas. Si ustedes, al igual que yo, han sido testigos de esa chispa que surge cuando dos talentos se unen, si cada vez que escuchan los nombres de Asterisco Kan-Yaman y de Method the Mir sus corazones dan un vuelco, entonces prepárense, porque lo que vamos a desatar hoy es, sencillamente, la bomba que estaban esperando, la noticia que ha estado resonando en el corazón de todos los amantes de las historias turcas. Vamos a sumergirnos en ese mar de rumores, en ese océano de esperanzas y, por qué no, en los sueños más profundos de una legión de fans que anhelan, ruegan y, sobre todo, esperan ver a esta icónica pareja junta de nuevo en la pantalla. Y antes de que nos lancemos de cabeza en este fascinante y a veces enigmático tema, quiero hacer un recordatorio que sé que muchos aprecian. Si por alguna casualidad del universo aún no forman parte de esta increíble comunidad, les invito encarecidamente a que hagan clic en ese botón rojo que dice suscribirse, y activen esa asterisco campanita de notificaciones. De esta manera, se asegurarán de no perderse ni una sola de nuestras exclusivas, nuestros análisis profundos y, por supuesto, todas las sorpresas que tenemos preparadas para ustedes. No se queden al margen de esta revolución de contenido. Ahora sí, con la energía a flor de piel y la emoción a tope, entremos de lleno en materia. Asterisco Kan-Yaman y The Method the Mir. Dos nombres que no solo resuenan, sino que truenan con una fuerza arrolladora en el firmamento de las telenovelas turcas y que, con una destreza asombrosa, lograron conquistar corazones en cada rincón del planeta. ¿Cómo olvidar esa química explosiva que desplegaron en Asterisco Erkencikus? Esa joya televisiva que en muchos lugares conocimos con el tierno nombre de Pájaro Soñador. ¿Quién podría borrar de su memoria a Asterisco Kandibit y Sanemain? Esa historia de amor, esas miradas cargadas de significado, esos diálogos que vibraban con una pasión palpable, fue algo que no solo marcó un antes y un después en sus carreras, sino que también dejó una huella imborrable en la memoria colectiva de los televidentes. La forma en que se complementaban en pantalla era casi etérea, una sinfonía visual que hipnotizaba, y desde que la serie llegó a su emotivo final, la pregunta que ha estado revoloteando en la mente de todos, en cada conversación, en cada comentario, ha sido una y otra vez: ¿volveremos a verlos juntos? La respuesta corta, seamos honestos, es bueno, es un poco complicada, un laberinto de posibilidades, pero precisamente eso es lo que hace que esta conversación sea tan apasionante, tan intrigante y tan esperada. Desde que sus caminos profesionales tomaron rumbos distintos, ambos actores han tejido narrativas individuales de brillantez y éxito innegable. Asterisco Kan-Yaman ha demostrado ser un verdadero conquistador de fronteras, traspasando el Atlántico y el Mediterráneo, cautivando audiencias en países como Italia, donde se ha convertido en una figura muy querida y respetada, y en otras naciones europeas, llegando incluso a participar en proyectos de renombre internacional que consolidan su estatus de estrella global. Por su parte, Asterisco The Method the Mir no se ha quedado atrás. Ha continuado brillando con luz propia en Turquía, protagonizando exitosas producciones que demuestran su versatilidad y el profundo talento que posee. Ha sabido elegir proyectos que realzan sus capacidades actorales, explorando diferentes matices y personajes que la han afianzado como una de las actrices más destacadas de su generación. Pero a pesar de sus deslumbrantes individualidades y de sus exitosas carreras por separado, la sombra de la nostalgia por Asterisco Erkencikus, y más importante aún, la evidente y casi tangible química que compartían en escena, sigue muy presente en el sentir de sus seguidores. Y es precisamente en este punto, en este cruce de caminos entre el éxito individual y el recuerdo imborrable, donde entran en juego los asterisco rumores, los asterisco susurros en las redes sociales, las asterisco elucubraciones de fans que no pierden detalle, que analizan cada movimiento, cada gesto. Constantemente las plataformas digitales se llenan de comentarios cargados de anhelo, de publicaciones que reviven sus momentos juntos, e incluso de asterisco peticiones masivas que exigen, que suplican, que trabajen de nuevo codo a codo. Y sinceramente, ¿quién puede culparlos? Es esa asterisco chispa innegable, esa conexión magnética que hacía que sus personajes, Kan y Sanem, cobraran vida de una manera tan especial, tan creíble, tan conmovedora, que logró cautivar a millones de almas alrededor del mundo. No se trataba simplemente
De guiones bien escritos, de escenas dramáticas o cómicas, se trataba de la asterisco conexión genuina que lograban transmitir, de esa complicidad, de esa energía vibrante que traspasaba la pantalla de televisión y llegaba directamente a nuestros hogares, a nuestros corazones, haciéndonos sentir parte de su historia. Pero, ¿qué hay de cierto en todo este revuelo? ¿Son solo anhelos de fans, o hay algo más sólido detrás de estos rumores? Recientemente han comenzado a surgir asterisco señales, pequeños asterisco indicios, que han avivado la llama de la esperanza, avivando el debate y la especulación. ¿Han notado las asterisco interacciones en redes sociales? A veces un simple me gusta de uno al otro, un comentario discreto, puede generar un auténtico torbellino de especulaciones. Y cuando digo torbellino me refiero a titulares que corren como pólvora, a análisis de supuestos expertos en la farándula turca que intentan descifrar cada detalle, y por supuesto, a nuestros propios debates apasionados aquí en el canal, donde desgranamos cada posibilidad. Hace no mucho tiempo, en una entrevista que generó un gran revuelo, se le preguntó directamente a asterisco Demet Özdemir sobre la asterisco posibilidad de un reencuentro profesional con Can Yaman. Su respuesta, aunque cuidadosamente medida y cautelosa, no fue un rotundo y definitivo no. Mencionó con una sonrisa enigmática, que si surgiera un proyecto que considerara asterisco interesante, que tuviera asterisco sentido para ambos y que estuviera a la altura de lo que el público espera de ellos, entonces asterisco estaría abierta a considerarlo. Y esa pequeña apertura, mis queridos seguidores, esa puerta entreabierta, es más que suficiente para desatar la imaginación colectiva, para alimentar los sueños de los fans y para mantener viva la esperanza. Por su parte, asterisco Can Yaman, cuando ha sido interrogado sobre el mismo tema, suele mostrar una postura de asterisco profundo aprecio por el tiempo que compartieron, por la experiencia vivida y sobre todo, por el asterisco cariño incondicional del público. Él siempre se muestra agradecido con la experiencia de asterisco Erkencikus, reconociendo la importancia fundamental que tuvo en el despegue de su carrera y la conexión especial que creó con Demet y con la audiencia. Ahora, la pregunta del $1.000.000, ¿cuál podría ser ese asterisco proyecto que los reúna? Aquí es donde entramos de lleno en el terreno de la especulación más emocionante, en la tierra de las posibilidades ilimitadas. Podría ser una asterisco nueva serie, quizás una que retome el espíritu de las comedias románticas que tanto nos gustaron, pero con la madurez y la experiencia que ambos han adquirido. O tal vez podría ser un asterisco película, algo más íntimo pero igualmente impactante. Incluso, ¿quién sabe? Podría ser un asterisco proyecto especial, algo innovador y completamente inesperado que redefina el concepto de reencuentro. Lo verdaderamente crucial, lo que todos anhelamos, es que sea algo que esté asterisco a la altura de las expectativas de los fans, que sea un proyecto de calidad, y que, sobre todo, permita que esa asterisco química tan admirada y tan añorada vuelva a brillar con la misma intensidad, o incluso con más fuerza. Imaginen un asterisco drama intenso donde exploren facetas más profundas de sus personajes, o una asterisco comedia romántica que recupere la ligereza y el encanto de Erkencikus, pero con la sofisticación que ambos han ganado. Las posibilidades son tan infinitas como nuestra imaginación, y la expectación es simplemente masiva. Los fans, en su infinita creatividad y devoción, han ido mucho más allá. Han dedicado horas a crear asterisco montajes, asterisco vídeos emocionantes, e incluso asterisco guiones hipotéticos de cómo les gustaría ver a Can y Demet juntos de nuevo. Y es que el impacto de asterisco Erkencikus fue tan profundo, tan resonante que muchos de nosotros nos quedamos con esa sensación de querer más, de anhelar revivir esa magia. No solo por la historia de amor, que fue sin duda el motor principal, sino también por el asterisco desarrollo de los personajes, las situaciones cómicas y dramáticas que los hicieron tan entrañables, y la forma en que ambos actores interpretaron sus roles con tanta pasión, con tanta convicción, que nos hicieron creer en cada instante. Piensen en el asterisco fenómeno global que generaron. No se limitó a Turquía, sino que se extendió como la pólvora a nivel internacional. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de discusiones, teorías, y por supuesto, de millones y millones de seguidores que consumían cada contenido relacionado con ellos. La asterisco energía que transmitían era palpable, una cualidad intrínseca y muy difícil de replicar en la actuación. Es esa conexión que el público percibe, esa autenticidad que los hace no solo ver una historia, sino asterisco creer en ella, creer en los personajes, en su amor, en sus luchas. Y es precisamente esta conexión inquebrantable, esta huella imborrable, la que ha alimentado incansablemente los rumores y ha mantenido viva la llama de la esperanza.
Cada vez que uno de ellos publica algo en sus redes sociales, o que aparece en alguna entrevista, los fans, con esa agudeza que los caracteriza, se fijan en cada detalle, en cada señal. ¿Se siguen mutuamente en Instagram? ¿Han comentado alguna publicación reciente? ¿Hay alguna coincidencia en sus comentarios, en sus viajes, en sus proyectos? Todo se convierte en una asterisco pista potencial, un hilo conductor que podría, solo podría, llevarnos a un futuro reencuentro. Pero seamos realistas, queridos amigos. El mundo del espectáculo es un universo intrincado y complejo. Hay una infinidad de asterisco factores de producción que entran en juego, las asterisco agencias que representan a los actores, su asterisco disponibilidad en un momento dado, la asterisco elección de guiones que sean adecuados para ambos y para el público. Un sinfín de variables que en muchas ocasiones se entrelazan de maneras inesperadas. Sin embargo, el simple hecho de que la asterisco posibilidad esté en el aire, y que ambos actores no hayan cerrado categóricamente la puerta a un futuro reencuentro, es un motivo más que suficiente para mantener viva la esperanza, para seguir creyendo. Además, no podemos subestimar el asterisco poder del público, el poder de la comunidad de fans. Las asterisco peticiones masivas, las asterisco campañas en redes sociales, son una forma increíblemente efectiva de demostrar a las productoras, a los directores y por supuesto, a los propios actores, que existe un asterisco gran interés y una asterisco demanda real por verlos juntos de nuevo. Y en la historia de la televisión y el cine, hemos sido testigos de cómo esta presión del público, este clamor generalizado, ha sido decisiva para que se lleven a cabo proyectos que en un principio parecían imposibles. Así que, ¿qué podemos esperar ahora? Por ahora, solo nos queda la asterisco especulación, el asterisco sueño y, por supuesto, la tarea de asterisco seguir atentos a cualquier noticia, a cualquier señal que nos acerque a nuestro anhelado reencuentro. Lo que sí es seguro es que si Can Yaman y Demet Özdemir vuelven a unirse en un proyecto, no será un evento cualquiera. Será un asterisco evento mediático de proporciones épicas, algo que paralizará las redes, que ocupará titulares y que sin duda, nos robará el aliento. Sería, sin lugar a dudas, la asterisco bomba que muchos de nosotros estamos esperando. La oportunidad de revivir esa magia que nos conquistó, de verlos compartir pantalla de nuevo, de sentir esa energía que nos hizo vibrar, que nos hizo suspirar y que nos hizo enamorarnos de su historia. Y ahora, la parte que más me gusta, su opinión. Me encantaría, de verdad, saber qué piensan ustedes, mis queridos amigos. ¿Ustedes también extrañan ver a Can y Demet juntos en la pantalla? ¿Qué tipo de proyecto les gustaría verlos protagonizar? ¿Una comedia romántica que nos recuerde a Erkencikus, un drama intenso que explore nuevas facetas de su talento, o algo completamente diferente? ¿Creen que es solo una cuestión de tiempo para que suceda este esperado reencuentro? Dejen sus comentarios abajo, porque sus opiniones son asteriscos súper importantes para nosotros, son la esencia de esta comunidad, y siempre me encanta leerlos, debatir con ustedes y sentir esa conexión que compartimos. Para ir cerrando este capítulo lleno de esperanza y expectativa, quiero reiterar un punto fundamental, aunque a día de hoy asterisco no tengamos una confirmación oficial. La posibilidad de un reencuentro entre Can Yaman y Demet Özdemir sigue asterisco muy viva, latiendo con fuerza en el corazón de sus seguidores. La asterisco admiración mutua que se profesan, el asterisco éxito individual que cada uno ha cosechado, y sobre todo, el asterisco clamor incesante de millones de fans son ingredientes poderosos que apuntan a que tal vez, muy pronto, tendremos la increíble oportunidad de volver a disfrutar de esta pareja que con su talento y carisma, nos robó el corazón y nos regaló momentos inolvidables. Ha sido un verdadero placer y un privilegio compartir esta información, estas reflexiones y, sobre todo, esta esperanza con todos ustedes. Espero de todo corazón que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo. Recuerden que si les gustó lo que vieron, si se sintieron identificados con nuestras palabras, no olviden darle un buen me gusta, compartir este vídeo con todos sus amigos, familiares y conocidos que también aman las historias turcas y a esta icónica pareja. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, asterisco suscríbanse al canal. Es la mejor manera de apoyarnos, de motivarnos a seguir creando contenido de calidad y de asegurarse de que sigamos trayéndoles las noticias, los análisis y las sorpresas que tanto aman. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo con más noticias, más análisis profundos y, quién sabe, quizás hasta con esa confirmación que tanto anhelamos. Hasta la próxima, mis queridos amigos. Que tengan un día maravilloso.